a todos, estamos acá en un nuevo episodio del Econocast. Les saludo a Mauricio Osorio, estoy acá con mi compañero Nicolás Martínez. ¿Cómo estás? Todo bien, Mauri, la verdad que como siempre feliz de estar aquí y de compartir contigo y con el señor Elías Gelay. Y es porque el día de hoy la verdad que estamos con un invitado de honor, una persona con una vasta experiencia en el rubro financiero. Estamos con el señor Elías Gelay, presidente de CAI en Casa de Bolsa. Elías, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a los dos. Realmente, bueno, contento y honrado yo también por la Claro. invitación. Así que encantado de compartir un poco de la experiencia y lo que vemos de Paraguay de aquí en adelante. Y me parece interesante para poder empezar a conversar. Me gustaría que poner en tu lugar cuando, en el momento en el que estábamos nosotros, por ejemplo. ¿Cómo fue cuando empezaste en el rubro financiero, esos primeros años de empezar a trabajar, saliendo del colegio, todo eso? Bueno, ahí comentar un poco, mi primer trabajo fue bancario. Yo trabajé en un banco que hoy ya no existe, se llamaba Banco Unión, estuve ahí 3 años. Después pasé también una etapa por un negocio familiar y después entré a este mercado financiero de mercado de capitales. Eh, Trabajé en una casa de bolsa, en una administradora de fondos, y esa empresa en la que trabajaba después tuvo problemas financieros y quebró. Y estuve casi un año con César, mi socio actual, que era también de mi compañero, buscando algunas opciones. Y ahí se dio la oportunidad, digamos, de asociarnos con Gloria y transformar Cadiem, que ya existía como una consultora, pero la transformamos a ser una casa de bolsa y empezar a desarrollar el negocio ya de casa de bolsa desde el año 2003 en un mercado que en ese momento tenía apenas 10 años de existencia, porque la bolsa se inició en el 93, y que éramos todavía un mercado muy desconocido, muy pequeño, pero que nosotros veíamos que en la región y en todo el mundo Claro, funcionaba y realmente traía beneficios a los países. claro, me imagino que se inspiraron mucho en lo que era Wall Street en Estados Unidos, vieron cómo... Sí, sabiendo que en ese momento ya en esos mercados, los mercados capitales ya existen hace más de 200 Sí, años, claro. nosotros teníamos 10. Entonces sí, mirando un poco lo que pasaba en la región, lo que pasaba en Argentina, Brasil, Chile, eh, y bueno, pensando que en algún momento Paraguay podía también empezar a tener un mercado de valores más desarrollado y un conocimiento también de parte de la gente, de los empresarios, de los inversores, de lo que se puede hacer a través del mercado de capitales. Y César fue tu compañero de facultad, ¿verdad? César fue mi compañero de facultad, hicimos la facultad en la Universidad Nacional, y bueno, ya somos amigos de prácticamente del año 93. Él también trabajó, su primer trabajo fue en la bolsa. La señora Gloria también inició también la bolsa en el proyecto, Ujú. ya en el anteproyecto de inicio de apertura. Entonces, realmente todos estamos muy compenetrados con la creación de la bolsa en tu Claro, momento y el desarrollo del mercado de capitales en Paraguay. claro. ¿Y cómo fue, cómo se dio la idea y cómo fue para empezar el proyecto que hoy es KDM, que es una de las casas de bolsa emisoras de fondos más grandes del país? Bueno, en ese contexto que te dije que nos quedamos sin trabajo, siempre habíamos estado en contacto con Gloria, ya César ya le conocía a Gloria de hace tiempo, y se generó un contexto en el cual las empresas que anteriormente entraban a la bolsa buscando incentivos fiscales, porque la Ujú. bolsa para crearse le otorgó a la empresa incentivos fiscales, vos te inscribías en la bolsa y en aquel momento el impuesto a la renta empresarial era 30%. Mira, Bogocha. eh, y las empresas que cotizaban en bolsa, como tenían que hacer un proceso de transparencia importante, tenían un incentivo de bajar esa tasa de impuesto al 10. Eh, entonces las primeras que entraron más por el incentivo fiscal más que por una necesidad de financiamiento. Pero después de la crisis argentina, muchas empresas empezaban a buscar financiamiento alternativo porque las líneas de crédito bancario habían bajado. Y ahí empezaron a aparecer algunas oportunidades de financiamiento a través de la bolsa. Y bueno, surgió que uno de nuestros primeros clientes fue Telecel en ese momento, que buscaba un financiamiento que para ese entonces y para ese contexto era muy grande, era 6 millones de dólares. Y la bolsa apenas operaba 12 en todo el año, digamos. Entonces, fue un proyecto en ese momento muy importante y bueno, ese fue como nuestro
cliente inicial y con eso Ujú. arrancamos. ¿Y bajo qué figura fue ese primer proyecto con Telecel? ¿Fue una emisión de bonos, una...? Era una emisión de bonos, para que te tengan una idea, en aquel momento las emisiones de bonos se hacían a 6 meses, a un año y Ah, medio. O sea, la, los la, la- plazos de claro. vencimiento Eran todos eran muy también muy cortoplacistas. cortos. La mayoría de las emisiones compraban de vuelta a los propios bancos o algún que otro cliente, pero no había plazos de 3, 4, 5 años, 10 años, ni soñar. Entonces me acuerdo de Tigo lanzó bonos a 6 meses, a Ujú. un año y hasta un año y medio en guaraníes y en dólares. Y costó muchísimo colocar esos bonos en el ¿En mercado. serio? Sí, porque era poca la base de clientes, era poco todavía conocido el producto. Y bueno, fue todo un desafío en tu momento. Y yo creo también que siempre, y hasta ahora yo siento que enfrentar un poco ese desafío es una cuestión también un poco cultural también El de lo paraguayo. que es, cómo se le mira a este tipo de inversiones. Obviamente que evolucionó muchísimo, mejoró muchísimo, pero siento que hay te da como una pequeña barrera con respecto a eso. Sí, de hecho, en aquel entonces me acuerdo que las empresas que entraban a la Ujú. bolsa sentían que cuando salían a pedir dinero era, decían ellos, yo creo que la gente va a pensar que yo necesito capital porque estoy mal. Y nosotros le decíamos, no, los que salen a la bolsa son porque tienen proyectos Sí. y quieren crecer. O sea, es otro realmente el mensaje. O sea, una empresa que está en crecimiento es la que necesita financiamiento. Eh, entonces fue todo un tema, bueno, cómo empezar a cambiar el pensamiento de parte de los empresarios, es decir, si salía la bolsa es algo positivo, no es porque están necesitados, sino que al contrario, tenés proyectos de inversión de mediano y largo plazo que necesitan financiamiento y el mercado de capitales te puede dar ese financiamiento. No, pues, y ahora no me puse a pensar, nunca me puse a pensar, es como, hay dos aristas de lo que mencioné, el tema de esa barrera medio de mentalidad, tanto las empresas que, digamos que tienen un poco cierto miedo a emitir, y también obviamente el público que capaz me conoce mucho, no tiene la suficiente información como para confiar más en el mercado y... Sí, porque conceptualmente, si nos vamos la bolsa lo que trata es de financiarte el mediano y largo plazo. Ujú. A través de emisiones, normalmente hoy en día en el mercado 5, 6, 7 años. Ahora, ¿por qué la gente invierte en un bono a 5, 6 o 7 años? Y solamente invierte a ese plazo porque sabe que si necesita su capital en algún momento, hay un mercado secundario donde vos podés Claro. vender el bono. Entonces, a nivel conceptual, los mercados de capital en el mundo son la puerta de entrada para hacer las inversiones, pero porque tienen una ventana de salida que sería justamente el mercado secundario donde vos podés liquidar de vuelta tus títulos. Ahora, ¿qué pasaba en ese contexto que yo te digo 2003? El mercado era muy pequeño, entonces no había mercado secundario, Claro. Ujú. con lo cual eso condicionaba que tampoco me podía ir mucho en el plazo. O sea, yo no le podía decir al inversor, invertí a Claro. 5 años y si querés salir a vender tu bono, ¿y a quién le vendo? Claro. Y no había mucho mercado todavía desarrollado. Hoy te puedo decir que eso ha crecido muchísimo. Hay mercado secundario, se están haciendo ya emisiones a 5, 6, 7, 8 y hasta 10 años y los títulos tienen rotación porque ya hay un mercado secundario más Ujú. desarrollado. Pero en aquel Claro. contexto era difícil. Y en todos estos años, más de 20 años de CADIE, ¿hubo una situación particularmente desafiante o complicada que recordás que tuvieron que resolver y cómo pudieron afrontar eso? Sí, hubieron varias. En Claro. 20 años pasa un poco de todo. Sí, a lo mejor te podría decir que los primeros años fueron desafiantes porque básicamente era conseguir clientes de los dos lados, tanto empresas como inversionistas, y unir las puntas. Y del 2003 al 2008, que fueron entre 4 y 5 años, nosotros todos los años empatábamos. O sea, a nivel de balance, empatábamos. Ujú. Y para nosotros era todo un desafío porque era, che, seguimos con este proyecto y éramos todavía jóvenes. Yo tenía 26, 27 años y vos recibías todavía propuestas de ir a trabajar de manera dependiente también. Ujú. Entonces era, che, sigo en el proyecto Claro. o salgo del proyecto y me voy Claro. otra vez a ser dependiente.
Y realmente todos creíamos, confiábamos en que el proyecto iba a salir y que el mercado se iba a desarrollar. Y en el 2008 tuvimos la oportunidad de, bueno, colaborar con la gente de aquel momento de Banco Regional, que hizo también la mayor emisión de acciones en este momento, que eran 250.000 millones. Y eso nos ayudó, digamos, a de vuelta tener otra vez un escalón más superado Ujú. y estabilizar un poco las finanzas y crecer. 2008 seguíamos con, imagínate un negocio en el que yo te diga, tenés mercadería de vez en cuando nomás para vender. Cualquiera sea el Claro, negocio, sí, ¿verdad? Vos sí, decís, quiero vender tal cosa, ah, bueno, pero hay meses que tenés mercadería, hay meses que no tenés mercadería. Ujú. ¿Qué haces si no tenés mercadería? Eh, entonces, era un negocio en el que algunos meses vendíamos, otros meses no vendíamos, un mes ganábamos, otro claro, mes perdíamos. Hasta que después dijimos, tenemos que encontrar algo que nos genere más estabilidad de ingreso, ¿verdad? Y ahí pensamos en el negocio de la administradora de fondos, Ujú. que es un ingreso más constante. Pero no teníamos el capital para abrir la administradora de fondos, que tenía un requerimiento de capital mayor. Entonces, ¿qué hicimos? Siguiendo un poco lo que ya habíamos hecho con Regional, buscamos también accionistas para Caiem. En claro. nuestra propia cartera de clientes, le invitamos a algunos accionistas a ser parte del proyecto, abrimos el capital, con ese capital que trajimos en acciones, abrimos la administradora de fondo en el 2012 y a partir de ahí nació el otro negocio de Cadien, que es la administradora de fondos, Claro. pero con una idea más de necesito tener una fuente de ingresos más estable, porque esto de la bolsa es, o sea, hay mercadería, vendo, no hay mercadería, no vendo, hasta que Muy todo volátil. estabilice exactamente. Entonces, te diría que los primeros años fueron desafiantes, Ujú. salir a buscar capital para abrir el proyecto fue desafiante, poner de vuelta en el producto, en el mercado financiero de un fondo mutuo, cuando ya habíamos tenido mucha gente que había perdido plata 10 años atrás, o sea, en 2000, ya Sí, por el 2000, sí, 98, 99, 2000, que hubo ya una experiencia en fondos. Nosotros salimos con un producto que la gente te decía, che, pero yo este producto ya conozco, tuve hace 10 años y perdí plata. Ujú. Y era, sí, pero se manejó mal, el producto es bueno. sí, Y me acuerdo que, bueno, con César siempre cuando hablábamos del proyecto y le presentábamos a los accionistas nuevos, le decíamos, esperamos que en 2 o 3 años podamos tener 100.000 millones administrados, que para nosotros ya es un número Ujú. espectacular. Y hoy, después de 12 años de haber iniciado, eh, sí, pues 2014, hoy estamos administrando 350 millones de dólares. O sea, creció mucho la Sí. industria, creció mucho el negocio, pero no era algo que nosotros en ese momento visualizábamos. claro. ¿Y cómo fue ese proceso para manejar las objeciones del cliente final con respecto a los fondos mutuos? Y la verdad que fue mucho de capacitación, o Ujú. sea, demostrarle a los clientes, mira, así funciona el producto, nosotros conocemos cómo hacerlo, nosotros aprendimos de las malas experiencias porque nosotros habíamos trabajado en esas empresas que habían quebrado. Entonces nosotros decíamos, mira, yo sé lo que pasó, yo aprendí famoso de los errores Sí. y son esos errores los que yo estoy seguro que no quiero volver a repetir. Ujú. Entonces, creo que nuestra experiencia y la capacitación y explicar en forma detallada cómo se hacía el negocio, creo que nos permitió generar la confianza necesaria de parte de los inversores para empezar a invertir de vuelta en los fondos. Y prácticamente 2 años, 2 años y medio estuvimos solos hasta que otras empresas se abrieron, otras administradoras, y el mercado fue creciendo hasta que hace 5 o 6 años los propios bancos Que también empezaron a empezaron, Sí. abrir claro. también sus casas de bolsa, su administrador a fondo, y ahí el mercado realmente es como que validó que el producto funcionaba, Ujú. eh, y empezó a tener otros niveles de crecimiento la industria. En la época cuando empezaron a administrar de fondos, ¿cuántas personas están en el equipo de Cadien? Y éramos aproximadamente entre 25 30 personas. Nosotros para abrir la administradora fue todo un tema. Siempre recuerdo que
dijimos, bueno, vamos a abrir la administradora, ponerle. Nosotros, a ver, al margen, Ujú. siempre hicimos planes estratégicos. Desde el año uno, nosotros siempre trabajamos con un norte de hacer un plan estratégico y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a irnos? En ese proceso también, en esos primeros años, los tres nos capacitamos, César, yo y Gloria, cada uno en un año diferente, y los tres hicimos el posgrado en la maestría de la Universidad Católica, el MA en Administración de Empresas. Entonces, acá va un tema de siempre tener un norte en cuanto al Ujú. plan estratégico, seguir capacitándonos para poder administrar de manera eficiente. Y eso creo que nos ayudó a alinear el camino y decir, bueno, este es el camino por el que queremos ir. Em, entonces, dentro de ese plan estratégico, cuando dijimos tenemos que abrir la administradora, nosotros no teníamos ni siquiera gente de sistema contratada en Gariem. Y ahí le contratamos a nuestro primer eh, gerente de sistemas, Ujú. que era la única persona que desarrollaba software. Entonces él estuvo casi un año y pico para desarrollar el software que nosotros con César en una hoja le dijimos, así se calcula el valor de la cuota, así se tienen que calcular los rescates, así lo hay que hacer. Y una persona hizo todo el sistema de los fondos hasta que lanzamos eso prácticamente un año y pico después. Y a partir de ahí, bueno, se fue cayendo el otro asistente y fue creciendo el área de sistemas. Y empezamos nosotros también a tener otro nivel de operaciones y demás, ¿verdad? Pero nacimos de eso. Originalmente cuando arrancamos en el 2003 éramos 10. Ujú. Te estoy hablando, eh, 2011, 2012 éramos ya cerca de 30. Bueno, hoy ya somos más de 120. Y un equipo con más de 120 colaboradores. Wow, la verdad que fue Mm, un crecimiento importante. sí. ¿Y cómo vos sentís? Claro, porque al ser presidente de CADIEM, también obviamente, tenés un rol de liderazgo importante dentro de la organización. ¿Cómo vos sentís que fue evolucionando tu forma de liderar a través de los años con esta experiencia? Bueno, y fue transformándose, cuando éramos 10 yo hacía todo. Sí, sí, eso es lo que siempre cuentan Sí, lo que son así startup en serio es, al comienzo yo hacía todo y después tuve que aprender a A delegar. delegar. Sí, porque esa Que es la es parte todo un complicada. desafío, que es todo un Sí, desafío porque delegar no es simplemente entregar la tarea. Delegar claro. es enseñar, capacitar, controlar, confiar en que se Ujú. haga bien la tarea. Pero yo siempre recuerdo que al no tener sistema, cuando nosotros arrancamos, yo tenía una agenda donde yo anotaba los vencimientos de los clientes para saber qué fecha teníamos que cobrar el cupón. O sea, era también un esquema mucho más rudimentario de operaciones. Sí. Pero de la agenda era pasar al sistema, y yo me iba a buscar el cheque del cliente, yo me iba al banco a depositar el cheque, yo hacía la boleta de operaciones en la bolsa, yo era el operador de la bolsa, o sea, yo hacía todo. Entonces, en ese proceso de crecimiento, obviamente vas delegando tareas, Ujú. funciones y demás. eh, y en este nivel en el que estamos ahora, obviamente ya tenemos la capacidad de tener una estructura más amplia, de gente que va tomando ya también decisiones. eh, y nuestra función hoy es más que nada ir mirando el futuro y seguir, digamos, diciendo, bueno, hacia acá vamos a irnos, y tener una visión estratégica del negocio. Ya no tanto en la operativa diaria, Ujú. pero sí en la visión de hacia dónde creemos que el negocio tendría que ir avanzando en los próximos años. y dentro del equipo de CADIEM, dentro de los colaboradores, aparte del conocimiento técnico, ¿cuáles son las cualidades que vos valorás y que son las que te hace confiar en estas personas? Te diría que como número uno la actitud. La- Ese es número uno, pero por lejos. Ujú. Dos, que sea buena gente. Y cuando hablo de que sea buena gente, no es que sea gente honesta, que sea buena gente que esté para servir. Porque finalmente en una empresa de servicios, tu principal rol es
servirle a tu cliente, servirle a tus compañeros, colaborar. Entonces, la actitud es fundamental porque tiene que nacer de uno querer hacer las cosas. Sí. Yo que era profesor en la Nacional mucho tiempo, tuve como docente, le decía a mis alumnos en eh, la Nacional tiene muchas deficiencias en cuanto a capacitación y a veces mucha gente viene también de colegios públicos y tiene que competir a lo mejor a la hora de pedir un trabajo con un colegio privado que tiene otras herramientas, tiene a lo mejor otro nivel de capacitación, tienen idiomas, tiene posibilidad de que los alumnos viajen y tengan otro tipo de pensamiento. Y yo le decía, el diferencial que van a poder tener es la actitud, las ganas de crecer, las ganas de aprender. Esa predisposición de Exactamente, esa predisposición. ir el paso extra. Así mismo, la milla extra siempre. Y nosotros cuando hacemos nuestros procesos de entrevista, tratamos de conocer mucho más a la persona que en sus habilidades técnicas. Las habilidades técnicas no me preocupan tanto porque se pueden adquirir, pero las habilidades personales, de lo que la persona tiene ya de adentro, de la actitud, de ser buena gente, eso ya viene de la casa, eso ya viene eh, de antes, ¿verdad? De Claro. tener, digamos, que formarse en las habilidades técnicas. Entonces nosotros buscamos mucho primero eso. eh, si tiene actitud, el resto le podemos poner. Ahora no tiene actitud, no le puedo cargar en nada. Es re difícil transmitirle cosas. Claro, sí. Entonces ahí no me sirve. Y lo que yo valoro mucho, me di cuenta, no solo de vos, sino de todo lo que son la parte de la directiva de Acadiem. Siento que tiene ese compromiso de transmitirle esa experiencia, ese conocimiento a no solo a los colaboradores, sino también gente de afuera. O sea, por ejemplo, Gloria, por ejemplo, yo veo que tiene esa pasión justamente por compartir todo lo que ha aprendido de toda su experiencia. Vos también ahora nos conocemos y realmente algo que valoro mucho. Es que yo creo también que es fundamental tener claro el propósito como organización. Y nuestro propósito desde un primer inicio estaba súper claro que nosotros debíamos tener un impacto en el país. Ujú. Y ese impacto nosotros sentimos que lo hacemos a través de ayudarle a las empresas a crecer, porque muchas veces los empresarios te dicen, tengo un buen proyecto, quiero hacer, pero no tengo financiamiento. Entonces, por un lado, cada vez que le ayudamos a una empresa a crecer, a desarrollarse, esa empresa contrata más gente, genera más empleo, el país como tal Claro, factura más, ayudamos al PIB. Y por el otro lado, tenemos los inversores que te dicen, yo no sé en qué invertir, o yo invierto mal y no tengo toda la información. Entonces, de alguna manera, tratamos de colaborar también, no sé si con la calidad de vida, pero con la tranquilidad de vida, en todo caso, de mucha gente que dice, bueno, a través de un buen asesoramiento, estoy tranquilo, en Paraguay no hay, no todos tienen un fondo de jubilación, entonces también sus ahorros, sus inversiones en bolsa eso es son su fuente de jubilación futura y ayudarle a esas personas a que lleguen a una edad madura y tengan la tranquilidad de que tienen el capital y van a poder vivir bien, es una satisfacción. Entonces, nuestro propósito creo que en ese sentido está claro y por eso es que tanto hablamos y queremos hacer crecer el mercado, porque creemos que le estamos haciendo bien a todos. claro, claro. O sea que siempre es algo que me doy cuenta, siempre se repiten todos que son emprendedores, empezaron de cero y ahora están en lo más arriba y van a seguir yendo. Es más allá de la idea del negocio o del conocimiento que tengan, es tener ese propósito de ayudar a las personas. Y ahora se confirma una vez más que es así. O sea, Sí. realmente yo creo que es súper importante tener ese propósito Correcto, con la porque, sociedad. porque el propósito no puede ser, "Che, esto es un buen negocio, voy a ganar mucho dinero". Claro, Claro. Si el propósito va por ahí, te digo, te vas a quedar trancado en algún lugar, digamos, ¿verdad? Y tus propios clientes no van a sentir que vos le estés Ujú. colaborando, o en algún momento hasta tus propios colaboradores van a decir, este tema solo de ganar dinero Sí. no es suficiente. Para cuando vos tenés un propósito más amplio, donde vos ves realmente un beneficio, porque nosotros ya tenemos ahora 20 años, tenemos clientes de hace 15 años y te dicen,
che, yo realmente gracias a ustedes he acumulado todo este capital y estoy llegando súper tranquilo a esta edad o a este esquema de jubilación. Sí, O las empresas que te dicen, "Che, yo me acuerdo cuando arrancamos, quedamos así, ya sí, quedamos sí, así". Eso te da más satisfacción que el propio claro. dinero, la ganancia que se tiene después del camino, digamos. Imagina si ese orgullo de ver un proyecto que vos estructuraste y que costó tanto, por ejemplo, conseguir inversionistas o hacer, ver que después sea un proyecto así, wow. Sí, y que realmente aporte, o sea, que Claro, Claro contribuya a la sociedad. que tenga, como dijo, un propósito. Algo que siempre me suele decir mi papá es, el dinero no tiene que ser la meta, sino que un medio para llegar a tu meta. Así mismo. Y esa meta tiene que tener un propósito que sea Ujú. mucho más global El que solo para tu beneficio, empresa, sí. digamos. Tiene que ser mientras más amplio sea, mejor el propósito. Y algo que quería consultarle también, señor Elías, con el crecimiento exponencial que tuvo Cadiem desde el año 2003 a ahora y también el aumento de los colaboradores dentro de la empresa, ¿cómo ustedes desde directorio fueron promoviendo esa cultura de trabajo que hoy en día tiene Cadiem? Mira, nosotros del inicio dijimos, cuando desarrollamos el proyecto con Gloria, con César y demás, tenemos que hacer algo que dé gusto hacer, que nos sintamos orgullosos de Ujú. hacer, que nos sintamos contentos de hacer y el ambiente tiene que ser bueno. Y yo creo que ahí, tanto Gloria, César, yo tratamos de transmitir buena onda siempre, digamos, y positivismo, ¿verdad? Entonces, todos los colaboradores saben que venimos y valoramos el tema del compromiso, de estar siempre en un ambiente positivo, colaborativo, desafiante. Nos gustan los desafíos. Eso nosotros le decimos a todos, mira, eh, nosotros queremos traer siempre a la mesa proyectos innovadores y cada vez que surge un desafío, se nos ponen los pelos de punta porque nos encantan los desafíos. Entonces, creo que todo eso ha hecho que, bueno, la cultura organizacional que tenemos esté siempre mirando hacia adelante, buscando ser competitivos, buscando siempre crecer, y a la gente le gusta eso. Y lo otro que tenemos es, nosotros a la gente le decimos, mira, yo no tengo muchos, no me gusta tanto controlar, me gusta más confiar. Ujú. Y nosotros le contratamos a la gente y le damos toda la confianza para hacer las cosas de la mejor manera a criterio muchas veces de cada uno. Y la Claro. gente entonces se siente parte, dice, ok, yo puedo contribuir, yo tengo esta idea, quiero hacerlo así. Y le damos ese espacio de creatividad también a la gente. Esa libertad de accionar no sienten que están debajo, o sea, bajo una estructura, Así mismo. sino que Obviamente tratamos de flexible. tener cierto orden, pero en general la gente puede decir, che, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo Ujú. otro, vamos a hacer esto. Y valoramos muchísimo eso, ¿verdad? Por Esa el camino también iniciativa. obviamente hay errores, hay equivocaciones, pero valoramos más las ganas de hacer cosas Ujú. diferentes y de cambiar que quedarte en el status quo, de decir, nadie se mueva ante la posibilidad de error. Ujú. Y Elías, como así como hablamos, desde el 2003 ya estuviste así, digamos, liderando una de las organizaciones que ahora es una de las más grandes del mercado de valores. Y por lo tanto, vos viviste toda la evolución que tuvo el Ujú. mercado de valores, el sistema financiero de Paraguay todos estos años. ¿Cómo vos sentiste todos estos cambios, toda esta evolución y hacia dónde va a ir yendo? Nosotros somos, siempre fuimos muy optimistas de Paraguay. Hoy te diría que somos todavía más optimistas porque creemos que Paraguay tiene todavía muchísimo potencial de crecimiento. Tenemos muchísima gente joven, Ujú. talentos como ustedes, que son la nueva fuente de trabajo y de proyectos que va a tener Paraguay. Y vemos que las condiciones, tanto macroeconómicas y de desarrollo, están haciendo que Paraguay cada vez sea más atractivo para hacer inversiones. De hecho, un poco este tema del doble grado de inversión que conseguimos y demás, nos está poniendo en vidriera del mundo. Y sabemos que tenemos todavía muchos desafíos para atraer el capital, pero el estar ya habilitado de alguna manera ya nos abre una puerta que antes no teníamos, ¿verdad? Tenemos que todavía
trabajar mucho en desarrollar proyectos grandes, porque nuestro problema hoy en día es mercado. O sea, a nivel de título financiero y demás, los inversores afuera de la economía internacional mueven unos volúmenes que son mucho más grandes. Y cuando te dicen, che, quiero invertir en Paraguay, mostrarme algo de 100, 200, 300 millones de dólares, Claro, hay pocos proyectos de ese tipo. tenemos que estar a la altura, por así Correcto. decirlo, de... Y un tema con el que peleamos mucho es, eh, en muchos casos hay mucha gente que dice, no, en Paraguay no podemos, en Paraguay Sí, va a ser difícil, no, Ujú. en Paraguay. Y le vemos el lado negativo, digamos, y mirando solo eso no vamos a avanzar. O sea, tenemos que creer, tenemos que confiar en nosotros, animarnos a más, pensar en un Paraguay dentro de 15 o 20 años súper desarrollado. Eso yo creo que nos va a llevar por mejor camino que estar Ujú. más que nada enfocado en lo negativo, en lo claro. grande y en lo que no podemos hacer. ¿Verdad? Me parece interesante, tocaste lo grado de inversión que nos otorgaron dos calificadoras de riesgo de las más importantes del mundo. ¿Cómo fue, cómo se sintió desde la perspectiva de Cadiem el efecto de que nos hayan otorgado esos grados de inversión? A ver, nosotros creíamos que esto se iba a dar, pero más adelante. O sea, nosotros ya veníamos trabajando con algunos proyectos pensando en el momento que Paraguay iba a ser Ujú. grado de inversión. Por ejemplo, este es nuestro fondo inmobiliario que sacamos en el Incenter. Del día uno estuvo pensado, sí, esto Paraguay va a ser en algún momento grado de inversión, Claro. tenemos tiempo de preparar el fondo eh, y justamente hacer un proyecto grande que sea atractivo también para Ujú. inversores del exterior. Realmente se anticipó, digamos, el tema de las calificadoras, lo que era nuestra expectativa de que se dé. Creo que hay muchas cosas todavía que desarrollar todavía internamente. Nosotros mismos a nivel de mercado de capitales estamos haciendo las transformaciones. La bolsa cambió Ujú. su sistema, pasó a un sistema del Nasdaq de clase mundial. Se generó ahora la transferencia de los activos a la Caja de Valores del Paraguay para que haya una sociedad especializada en administración, custodia y compensación, que son las metodologías que se usan en los sistemas internacionales o en los mercados más desarrollados. Entonces, estamos preparando la infraestructura, estamos preparando la carretera, ahora tenemos que unirnos todavía a los mercados internacionales, pero a la vez tenemos que desarrollar proyectos más grandes, Claro. tener un mercado un poco más amplio también de Ujú. inversores y tenemos muchos desafíos y principalmente en el tema de crecimiento institucional o de reglas más claras y que todas las instituciones funcionen de mejor manera, digamos. Claro. Pero creo que estamos avanzando. O sea, si uno mira, yo siempre le digo a la gente, si nosotros miramos el Paraguay de hace 10 años Ujú. atrás, es muchísimo lo que crecimos, ¿verdad? Solo mirar cómo era la ciudad hace 10 o 15 años atrás y lo que es hoy Sí. nuestra ciudad, es gigante la diferencia y nos cuesta mucho imaginarnos Asunción dentro de 10 años. Claro, sí. 5 años inclusive. Sí, Sí. 5 años inclusive. Y nosotros le decimos a la gente, esto va a cambiar rotundamente y la gente te dice, no, los precios ya están por las nubes, esto no puede ser. Y nosotros le decimos, eh, va a pasar y Asunción va a ser diferente y nuestra forma de vivir de casas, ya pasamos a departamentos. Antes era eso casi impensado, digamos, Claro. para la gente acá en Paraguay. Y va a cambiar la demografía, van a cambiar las empresas, va a cambiar la forma de hacer negocios. Todo lo que está pasando con la inteligencia artificial también va a poner muchos desafíos para las organizaciones de hacer cosas de manera mucho más rápida, mucho más ágil. Entonces, va a ser otro mundo y no sé si somos tan conscientes de eso en el día a día. Usted como empresario, ¿cómo cree que las empresas aquí en Paraguay deben afrontar estos cambios que poco a poco van surgiendo para no solo sobrevivir el impacto que está teniendo el grado de inversión aquí en Paraguay y adaptarse a ello, sino que sobresalir y ir creciendo aún más? Mira, súper interesante la pregunta porque es algo que nosotros venimos hablando ya con muchos empresarios. Ujú. Le decimos, mira, el grado de inversión te pone en vidriera como país. Los inversores de afuera, nosotros creemos que solamente quieren invertir prestando, pero muchos de los inversores de afuera quieren invertir comprando. Claro. Cuando hablo de comprando es participando del capital accionario de empresas Claro. o comprando las empresas.
o abriendo nuevas empresas que compitan con las Sí. nacionales. Entonces nosotros decimos, mira, lo mejor que te puede pasar es que vos te asocies con alguien del exterior, porque si no te querés asociar, bueno, pues del exterior va a venir igual y te va a competir. Y te va a competir con una espalda financiera más grande, con capacitaciones de gente de otro nivel, y te va a generar un problema. Ujú. Aprovechar la oportunidad que se abre y preparar tu empresa, organizarle bien a tu empresa. Estar en el mercado de capitales te ayuda a esa organización Ujú. interna de la empresa, crear estructuras de gobierno corporativo que si te ofrecen la oportunidad de asociación, puedas realmente aprovechar esa oportunidad y hacer crecer tu empresa antes que morir frente a un competidor que se te pueda Claro. presentar. Y en Paraguay ya está pasando en algunos rubros, en algunas empresas, el tema de la venta, y nosotros creemos que esto se va a acelerar. O sea, eh, porque en Paraguay todavía hay mucho por hacer, eh, y va a haber muchas empresas que van a tener un golpe en la puerta, me quiero asociar, no te querés vender, va a pasar eso. Y para nosotros los empresarios tienen que estar preparados para ese escenario. Ujú. Pero justamente hay varias empresas extranjeras que se están asentando, que están volviendo acá a Paraguay, como JBS, la granja avícola, que estuvo en el país durante no sé cuántos años, y el gigante brasilero volvió y ahora, aparte de JBS, vemos también que hay un proyecto de un data center gigante en la zona del Iguazú. Así mismo. Y son los proyectos que yo creo que van a cambiar totalmente la Ujú. dinámica en Paraguay, ¿verdad? Paraguay tiene todavía muchísimo que, potencial para desarrollar proyectos en el tema energético. eh, Tiene muchísimos proyectos para desarrollar todavía el tema forestal. Lo de Paracel que se comunicó Ujú. también en estos días, eh, hace que se abra eh, un nuevo motor de desarrollo que es todo el tema forestal, que si bien ya arrancó hace unos años atrás, la gente está plantando y demás, todavía no estamos viendo el proceso de venta de toda de ese Todavía no está en su auge, por exactamente, así no está en su decirlo. auge, no le estamos viendo todavía todo el ciclo que es la Ujú. vuelta, pero cuando esto empiece a dar vuelta, que las plantas industriales se empiecen a instalar, se empieza a generar la dinámica ya de compra, venta al exterior, generación de divisas y demás, Ujú. esto va a ser un ciclo que va a empezar a generar un impacto muy grande. El tema de los data centers es algo nuevo que nació, no sé si nació, pero se está desarrollando mucho a través de todo el tema de esta inteligencia artificial, Sí. que sí es algo nuevo, porque antes estaba más todo el tema de data centers más volcado al tema de las criptomonedas, las Ujú. criptominerías, digamos, como gran negocio. Hoy los data centers ya le están sacando el lugar a las criptominerías como oportunidad de decir, "Che, yo también necesito esa energía", y eh, se están yendo más los gobiernos y los países más por apoyar este tema de Ujú. data center, que le ven más proyección que el tema de las cripto. O sea, para las cripto va a ser todo un tema para conseguir también el mismo Sí. recurso energético para seguir desarrollándose con esta competencia que tienen Ujú. de inteligencia artificial y de la necesidad de data center. Ahora, hay muchísimo campo todavía para desarrollar ahí, pero se necesita la inversión, se necesita el capital. Claro. Eh, Pero si hablamos de un proyecto de un data center como el de Iguazú, el de X8, es un proyecto de cerca de 400 millones de dólares netamente en infraestructura. Así mismo. Y tenemos como país un problema de que tenemos poco ahorro interno, Ujú. ¿sí? El ahorro interno que se da no solamente por el ahorro de las personas, de lo que ahorran en el banco y demás, sino que porque tenemos un esquema de jubilación también muy deficitario en algunos casos, y con poca cobertura. Hoy en día en Paraguay solamente el 22 o 23% de la población nomás tiene aporte a un esquema jubilatorio. Eh, y en el mundo, generalmente los que financian este tipo de proyectos son los fondos de pensiones. Pero nosotros tenemos fondos de pensiones que, todavía poco sofisticados, en algunos casos deficitarios,
Y yo creo que es una oportunidad interesante hoy en el contexto de todo lo que se va a necesitar de financiamiento, pensar en hacer ya una reforma de pensiones más importante, obviamente, para ir viendo cómo solucionar lo que ya está, si hay cosas Claro. que solucionar, pero principalmente para crear cosas interesantes. Poder saltar a ese siguiente nivel y copiar, Correcto, digamos, la que vos estructura que que tenés sigue. 20 años digas, quiero aportar a un fondo de Ujú. jubilaciones, pensando a los 25 o 30 años, pero que realmente yo te diga, este fondo va a invertir en los proyectos de tecnología de Paraguay, va a poder invertir en la vuelta a Estados Unidos, va a poder invertir en toda la economía del mundo, va a poder, y vos me digas, qué bueno que yo con mi pequeño Claro. aporte mensual pueda tener un fondo de jubilaciones global que me permita tener dentro de 30 años un capital que ya me permita vivir sin preocuparme. Hoy no tenemos esa posibilidad. Hoy no le damos esa posibilidad a la gente, con lo cual el ahorro interno es bajo. Sí. Entonces, si armamos buenas estructuras, si armamos buena herramienta, el ahorro interno va a empezar a crecer en Paraguay. Y para financiar este tipo de proyectos, para financiar al gobierno que quiere hacer ruta y demás, y Ujú. necesita financiamiento de guaraníes, hay muchísimo que se puede hacer, pero nos están tocando esos temas, nos están Claro. viendo esas oportunidades. Nos está explotando Nos quedamos en el ese problema potencial. de lo que tenemos con las cajas, Ujú. pero no estamos pensando cómo hacemos para crear cajas nuevas que te permitan dar un mejor producto de inversión. Ustedes mismos, si yo le digo, che, te ofrezco este fondo para invertir para tu jubilación y aportás de a poquito, porque el interés compuesto que vos ya habrás dado, vos todavía no sé, te genera una bola Claro. impresionante si le das tiempo. Claro. Entonces, juventud es lo que tenemos muchísimo. Si a esa juventud nosotros le damos herramientas, vamos a poder generar un ahorro interno muy interesante. Lo que falta son herramientas como lo que hay en Estados Unidos, Roth IRA, el 401k. Miles de cosas, y ni siquiera hace falta irse a Estados Unidos. O te vas a Brasil nomás, el sistema de previdencia de Brasil te da miles de opciones de planes donde vos podés elegir dónde aportar, pero es obligatorio para todos. Claro. Todos tenemos que aportar, pero yo te doy la opción de elegir en dónde aportar. No es como acá que... Hoy ah, yo no te doy más opciones. Si trabajas en el privado, es esta caja. Si trabajas en esta caja, es esta caja. No tenés opciones para elegir. Tenés una obligación de aportar Ujú. en cajas que a lo mejor no tienen, eh, no se están manejando debidamente y fueron claro, llegar a tener sus años. claro. Es muy diferente, por ejemplo, que se administre bajo, por ejemplo, una casa de bolsa. Sí, o una administradora de fondos jubilatorios, o Sí. sea, la nueva ley autoriza, digamos, la creación, pero todavía no estamos avanzando para desarrollar ese tipo de Ujú. productos que yo creo que son necesarios y tenemos oportunidad de hacerlo con todo lo que hay hoy de tecnología, de fintech y demás, te permite invertir de manera mucho más eficiente de lo que, bueno, armar un fondo jubilatorio de 10 a 20 años atrás. ¿Verdad? Me parece muy interesante que tocaste el punto de la inteligencia artificial y me parece importante hacerte esta pregunta porque en nuestra audiencia hay muchos que son estudiantes, Sí. que capaz ya están dando sus primeros pasos en el mundo laboral, pero capaz algunos todavía no salieron, digamos, y tienen que prepararse para lo que se viene. Capaz tienen un poco de miedo, digamos, a que la inteligencia artificial reemplace alguna de las funciones que puede llegar a tener un funcionario hoy. ¿Qué vos le recomendarías a un joven hoy que se especialice o que sea un conocimiento que adquiera para justamente ser provecho para el futuro? Espectacular la pregunta y creo que es súper pertinente. Nosotros lo que estamos viendo, analizando un poco lo que va pasando a nivel mundial, es que la inteligencia artificial va a suplir muchas habilidades técnicas, ¿sí? Pero lo que la inteligencia artificial no puede suplir son las habilidades blandas. Entonces, eh, y en muchos casos en la facultad nos enseñan más las Ujú. habilidades técnicas. Claro, Y eso va a ser reemplazado a lo mejor por inteligencia artificial. Y no nos estamos capacitando en desarrollar nuestras habilidades blandas. Entonces yo le diría a los jóvenes, busquen cómo desarrollar sus habilidades blandas. ¿Qué son habilidades blandas? Liderazgo, conocerse a uno mismo, saber Ujú. cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades,
relacionamiento con la gente, porque el tema del liderazgo no es mandar, el tema del Claro. liderazgo es servir y que Ujú. la gente te quiera acompañar en los proyectos. Entonces, desarrollar todas esas habilidades va a hacer que vos uses la inteligencia artificial como una herramienta, pero que vos seas el dueño de la herramienta. Entonces, la Claro. herramienta no te va a reemplazar a vos porque la inteligencia nunca va a poder desarrollar las habilidades blandas. Eso es característica de nosotros los seres humanos. Claro, va a ser más un complemento, Va a ser digamos, a un la complemento, persona. así como, no sé, en su momento antes nosotros usábamos la máquina de escribir para hacer una nota. Y después tuvimos una notebook y Ujú. tuvimos el Word y nos hacía ya la autocorrección. Nos ayudó muchísimo en no tener que hacer la nota, que le fallaba una letra, tenía que borrar, sacar la hoja, volver a hacer la nota. Tomemos la inteligencia artificial de la misma manera. Es una herramienta mucho más sofisticada Sí. que te puede ayudar mucho más, pero sigue siendo una herramienta, ¿verdad? Ujú. Para mí, focalizarse en desarrollar habilidades blandas. Conocerse, el autoconocimiento es fundamental y es algo que no se nos enseña mucho hoy en la facultad ni en los cursos de maestría. Generalmente se están haciendo así, no sé, cursos de coaching, cursos de esto, lo otro, pero muy separado y no, la gente no le da mucha importancia y para mí eso va a ser fundamental, que vos puedas desarrollar tus habilidades blandas, conocerte, saber lo que te gusta hacer, lo que no te gusta hacer, cómo aprendes, cómo no aprendes, cómo le puedes de alguna manera influir en las personas. Claro. Ujú. Eso va a marcar la diferencia más que lo que puedas saber técnicamente, porque lo técnico va a tener la inteligencia artificial para que te dé. Claro. Y hablando más un poco de Elías, aparte de la parte de Cadía, un poco más la parte personal, ¿tenés algún hobby que digamos que te sirva como para tener un equilibrio entre lo que es el trabajo y justamente, eh, bueno, no sé si hacer un tipo de actividad física? Sí, sí, sí. A ver, yo siempre traté de hacer mucho deporte en Ujú. general. Eh, Antes jugaba más fútbol, nunca fui un talentoso del fútbol, pero siempre fui un entusiasta del fútbol. Pero cuando fútbol me lesioné varias veces la rodilla, entonces tuve que dejar eso. Y hace muchos años descubrí el tema de las corridas como Mm. una alternativa, digamos, para hacer algo de ejercicio. Me gusta también jugar pádel, andar en bicicleta. Entonces tengo ciertas actividades que me ayudan. En el último tiempo me metí de manera mucho más fuerte en el tema del running, Ujú. eh, porque siento que me ayuda, por un lado, en el tema, obviamente, físico, del cuidado, del desestrés, pero también entré en un grupo y, bueno, es como que te vas poniendo metas y Claro, esa consecución de las metas y ese logro de metas te ayuda también en la autoestima, ¿verdad? Y decir, che, pude hacer esto que parecía muy difícil claro, y el cerebro va asimilando eso como esfuerzo consciente que vos haces para lograr un resultado que inconscientemente después te ayudan también en otras cosas en el tema laboral. claro. Si pude hacer esto que parece muy difícil físicamente, puedo hacer también esto otro. O sea, le Sí, vas como... borrando al cerebro la posibilidad de decir, esto no se puede, Ujú. Claro, esto sí se puede. Y el cerebro va creyendo que sí se puede. claro. Y es todo un ejercicio, hay mucho, o sea, en el tema del running hay mucho de cabeza, entonces por eso me gusta, digamos. Te Claro. permite desarrollar habilidades que tienen que ver con la lucha, con la cabeza que te dice que no y vos contrarrestar y decir sí. Claro, Y para ayudarte a ir superando esas barreras, capaz que se vos presenta. mismo te pones esas barreras. Es Ujú. que inconscientemente eso pasa. O sea, el cerebro, yo salgo a correr y a veces tengo que correr, no sé, 15 kilómetros y en el kilómetro 10 es impresionante, pero te aparecen los pensamientos. Estás bien ya 10 kilómetros. ¿Para qué es lo que vas a hacer 5 más? Che, esta noche tenés que salir a parrear, vas a estar muy cansado. Pero eso te viene a la cabeza. O sea, no sé cómo decir. Son pensamientos que parece que el cerebro te tira. No, no, no. Y vos tenés que decir sí, sí, sí. Y bueno, eso mismo nos Como... pasa en el día.
con tu día a día de, Ujú. "Che, tengo que hacer tal cosa y no voy a poder, sí voy a poder. Eh, Como había dicho, ese- ese diferenciador de la actitud, ese Exactamente. ir Ir el superando, extra mile. correcto. La hora de escuchar una frase, yo soy mucho así de escuchar frases, no soy tanto de leer, y me gustó que decía, eh, si vos te manejas en la vida por metas, Ujú. enamórate de los problemas, porque para alcanzar cada meta vas a tener que superar problemas. Entonces, si te enamoras de los problemas, vos decís, bueno, cada problema es un pasito para alcanzar la meta, ya no tenés freno. Porque la gente en general yo veo que se pone una meta, pero al primer problema, a la primera circunstancia, dice, no, lo que pasa es que me pasó esto, entonces no pude hacer. A todos nos pasa eso. Claro. Superar el problema para alcanzar la meta es Ujú. el tema. O sea, no hay meta que vos digas, voy a hacer esto y te sale todo así, Claro. fluye todo. Ojalá, pero no pasa. Tenés que superar los obstáculos. Y es como que hay que hacer un cambio de mentalidad ahí que es importante, que es como no identificarte con los resultados, sino que hacerte parte del proceso, o sea, enfocarte más Correcto. en el proceso más Enamorate del problema. claro, Enamórate del dolor cuando tenés que correr. Enamórate del cansancio que te da. Enamórate de levantarte temprano. Enamórate de eso si quieres realmente alcanzar la meta. claro, Porque si esos son excusas, nunca vas a alcanzar ninguna meta. Porque siempre va a haber excusas. Siempre va a haber problemas para cualquier cosa que te propongas. Entonces, me gustó esa frase de tipo enamorarte del proceso o enamorarte del problema. O sea, súper directo. ¿Vas a tener problemas? Sí lo vas a tener. Vence cada uno de los problemas. Cada vez tu autoestima va a estar más elevada porque vas a decir, a mí ya me pasó todo esto y yo igual sigo. claro, Y claro. el cerebro, es impresionante cómo eh, le vas enseñando a tu cerebro a eh, que se normalice esa situación de pasar problemas o situaciones. Ahora vamos a volver así, muy interesante, tanto por lo que vos ya pasaste, o sea, todas esas dificultades, problemas, por ejemplo, dentro de cada día, cosas que capaz pensaste no te iban a salir. ¿Eso te sigue pasando a día de hoy o toda esa experiencia que vos ya viviste te hace decir, ok, yo creo que de acá, yo ya pasé por todo esto, yo creo que eso realmente alguna vez desaparece o digamos que disminuye? Bueno, mira, te cuento, y pasa mucho con el perfil de Ujú. inversión que nosotros decimos siempre a la hora de invertir. Cuando yo inicié Cadien, yo te dije, nacimos Cadien de no tener trabajo. Cuando vos no tenés nada que perder, tu línea es, no tengo nada que perder, Claro, puedo ganar. claro, verdad, Pasan los años, claro, vos ya tenés un negocio claro, armado, y vos decís, che, para hacer esta locura, puedo ganar esto, pero puedo perder ya todo esto. claro, Entonces tu nivel de aversión al riesgo cambia, claro, porque hoy ya tenés algo que perder. claro, Sí. Entonces hace que te vuelvas más conservador en el apetito de riesgo, ¿verdad? Entonces, de vuelta, ustedes jóvenes que no tienen mucho que perder, sueñen en grande y traten de asumir el riesgo. Esa es la etapa en la que tienen que asumir el riesgo. Ahora es el momento de animarse, por Ahora es así el momento decirlo. de animarse y de hacer. eh, Yo tengo 50 y me considero súper joven y de hecho creo que estoy mejor a mis 50 que a mis 40. Y un poco el desafío de correr, que era también claro, decir, che, voy a cumplir 50, quiero estar mejor que mi año atrás. Ujú. eh, Porque creo que tengo mucho todavía que dar, pero sí yo siento que pasa esto. O sea, ya tu cabeza empieza a decir, che, te vas a meter en esto, pero tenés ya esto que perder. Entonces se va de alguna manera equilibrando ese sentido de cuidar lo que ya tenés versus lo que querés claro, pensar y arriesgar y claro, demás, ¿ven? sí. La verdad que es una perspectiva interesante, nunca me puse a pensar, pero sí, Pasa mucho eso. Igual, eh, de vuelta, yendo a una administración profesional de activos y demás, hay maneras de administrar esa situación, que bueno, nosotros también estamos trabajando en eso, digamos, de cómo a lo mejor tener inversiones más seguras, pero seguir apostando siempre por cosas innovadoras. Es parte ya también después de nuestro trabajo de administración Ujú. patrimonial de ver cómo administrar eso, pero pasa.
Y otra frase que a mí siempre me gusta es, yo nunca pierdo o gano o aprendo. O sea, si me sale bien, gané, y si me sale mal, aprendí algo, lo igual. Entonces, se aprende más de los errores que de los aciertos, se dice. Entonces, Sí. con una mirada positiva, voy a decir, bueno, todo lo que me salió mal, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué voy a superar? Es un problema que, bueno, tengo que superar, pasé, me voy para lo siguiente, pero sigo avanzando. Que el problema no me detenga ni que me haga retroceder. Mm. Y Elías, como para ir cerrando, para algún joven, algún estudiante que esté mirando el programa, ¿algún consejo que le quieras dejar? Sí, yo te diría, si le tengo que, o lo que siempre pienso con mis hijos es, uno, cuídense, tema de Ujú. salud es fundamental, eh, es lo que es el número uno, digamos, para hacer todo lo que hay que hacer, tener salud, entonces dediquen siempre tiempo a ejercicio físico, a apoyarse y demás, comer bien. Dos, el tema de la actitud es fundamental. Lo que yo decía, si algo te vas a diferenciar en el camino de la vida es, tuviste la actitud y tuviste las ganas de hacerlo o no lo tuviste, no tuviste el compromiso. Entonces, para mí la actitud es fundamental. Tres, un poco lo que hablamos, desarrollen sus habilidades blandas, conójanse como persona. Eh, ¿Qué me gusta, qué no me gusta, cómo me Ujú. relaciono, cómo me gusta que sea mi liderazgo, cuáles son los líderes que más me gustan, el estilo, porque hay muchos estilos de liderazgo, digamos. Conózcanse, sepan. Eh, Cuarto, yo le diría, tengan con quién hablar. Mm. Para mí estos esquemas del club, ¿verdad? Son interesantes porque son espacios donde se hablan de estos temas, conoces gente y son espacios donde vos podés compartir ideas y en ese compartir ideas vas teniendo miradas que antes no tenías de otra gente, porque todos somos diferentes y yo en mi experiencia me gusta mucho más reunirme con la gente y aprender de la gente que a veces sentarme a leer un libro. Claro. Me nutro más de las experiencias ajenas. Entonces siempre estoy buscando en qué nuevo grupo puedo entrar para conocer gente Ujú. que piense totalmente diferente y que me dé otra perspectiva de las cosas. Y lo otro que te diría como último es, soñemos en grande. Mm. Paraguay puede hacer... siempre yo veía antes y le decía mucho a mis alumnos, nosotros tenemos muy metido el Aishinyananga. Sí, Pobrecito sí. nosotros. Pobrecito nada. Pobrecitos somos capaces de hacer un montón de cosas. Entonces, vayamos eliminando de nuestro chip mental el pobrecito, el Aishinyananga, el que somos chicos. No, animémonos. Somos un país que tiene todavía muchísimo por crecer. Soñemos en grande. No, no tengamos miedo, no nos achiquemos, confiemos en nuestras capacidades. Creo que por ahí son varias ideas como para ir metiendo eso en la cabeza de los jóvenes y animémonos a hacer cosas de calidad. Ujú. Ese así nomás, ese tenemos que eliminar y a cambiar. Así siempre se hizo y por eso vamos a ir haciendo, borremos nuestro chip. No caer en la mediocridad. Exactamente. Apuntemos a crecer, apuntemos a la calidad, apuntemos a hacer cosas diferentes. Si nunca se hizo, hagamos, probemos. Así vamos a cambiar y así Ujú. vamos a innovar. Paraguay es uno de los países que tiene menores capacidades de innovación. Porque lo más fácil es hacer nomás lo que siempre se hizo y no asumir riesgo. Entonces, tenemos que Salir de esa zona incentivarle, de confort. salir de esa zona de confort. Hay que evolucionar en ese sentido. Ujú. Y la verdad que te queremos agradecer mucho porque no se suele dar todos los días que una persona con tu experiencia y con todo tu conocimiento esté dispuesto a compartir todo esto con nosotros y con esta audiencia. Así que la verdad que te queremos agradecer muchísimo por estar acá, por tu tiempo y por todo lo compartido realmente. No, para mí es un gusto. Les felicito por la iniciativa. A mí me encanta trabajar con los jóvenes porque les digo, ustedes son el Paraguay de hoy, pero con la proyección también de mañana. Así que felicitarles por el espacio. Sé que el Club de Economía de la Católica viene trabajando ya hace tiempo. Tengo varios funcionarios, venga, y que ya pasaron también por el club Sí. trabajando. Y siempre estamos para colaborar. Nos Ujú. encanta realmente sumar y forma parte de nuestro propósito también este tema de enseñar, dar a conocer y incentivar y motivar a la gente que sigue apostando a Paraguay, que tenemos
todavía muchísimo por hacer. Sí, y también antes de cerrar, tengo dos preguntas que me gustaría Dos preguntas. hacer. Dos preguntas extras. Perdimos un poquito el hilo, porque cuando estábamos hablando acerca del tema de los fondos de jubilación y cómo en grandes mercados tipo Estados Unidos, Europa y demás, estos invierten y salen a jugar. Yo quería consultarle y perdimos el hilo de la conversación y se me fue la oportunidad, pero no quiero desaprovechar Ese tampoco sería un antes de bonus cerrar extra. el... Son dos bonus extra, por así decirlo, Ok. pero me gustaría saber si es que nosotros podríamos ver esa oportunidad desde una iniciativa privada y dentro de cuántos años aproximadamente iría al mercado y nosotros como sociedad, los paraguayos, estaríamos listos para poder... Yo creo que ya estamos listos. Es cuestión de tomar el desafío y arrancar. Ujú, Em, lo que todavía no tenemos es la posibilidad de que sea obligatorio. O ya podemos hacerlo de manera voluntaria. ujú, O sea, desarrollar fondos que nos permitan armar esquemas ya de jubilación, pero voluntaria. Lo que no está todavía es la obligación de hacerlo. ¿Sí? Entonces, este cambio regulatorio que se dio, que permitió eh, empezar a crear la superintendencia de pensiones y ujú. demás, se tiene que ir normando todavía muchas cosas, pero hoy ya es una posibilidad de empezar a armar este tipo de productos de manera voluntaria para que la gente empiece ya a pensar de esa manera en la administración de jubilaciones. Sí, yo recuerdo que en una entrevista que tuvo en Infonegocios, justamente en noviembre del 2024, había dicho de que el Estado tiene que trabajar con el sistema de jubilación. Correcto, es que es clave. eh, Hablando esta semana con gente del gobierno y demás, me decían, hoy Paraguay, por ejemplo, una parte importante de su presupuesto Ujú, destina a pagar subsidios a gente de tercera edad. ¿Por qué Paraguay tiene que pagar subsidios a esta gente de tercera edad? Porque esta gente de tercera edad nunca tuvo posibilidad de aportar a un sistema jubilatorio. Entonces, ante la imposibilidad que tiene, porque si no la gente se te muere de hambre, digamos, ¿no? claro. ¿Por qué seguir aportando un subsidio a gente de tercera edad cuando lo que tendríamos que hacer es desarrollar un esquema de pensiones que ayude a que esa gente llegue con un Ujú. fondo jubilatorio y que vos ya no tengas que estar dándole el subsidio de tercera edad? Que se aporte eso para crear un fondo de pensiones que realmente le dé una solución y que se administren esos recursos de manera mucho más eficiente. Entonces, obviamente que hay mucho espacio para hacerlo y yo creo que hay muchos jóvenes interesados en tener esa oportunidad para no llegar dentro de 20 años y estar cuando no les un subsidio Claro. Claro. de tercera edad. Y también Ese era uno de los esa puntos. era una de las preguntas. Segundo punto. Y también cuando estuvimos tocando el tema de las inversiones extranjeras que están viniendo aquí al Paraguay, como justamente el data center, JBS, Para hacer, la Paracel y las demás plantas industriales que se están instalando, quería consultarle cuál podría llegar a ser el rol de una casa de bolsa dentro de esa oportunidad, digamos, el rol de Cadiem junto con los inversores extranjeros y los empresarios paraguayos para facilitar este tipo de oportunidades y que cada vez más nuestro país se vaya industrializando poco sí, a poco. yo creo que hay muchas oportunidades porque todos estos proyectos grandes necesitan financiamiento. Muchas veces traen un financiamiento externo, pero muchas veces también tienen un propósito de desarrollar mercados de Ujú, valores locales, no específicamente Paraguay, pero en general en los países donde tienen presencia. ¿Por qué? Porque los proyectos grandes, si tienen también muchos inversores locales, tienen cierta cobertura también, de alguna manera social, ujú. de la gente que dice, che, por decirte, si en Paraguay hubiesen 50.000 accionistas de Paracel, es diferente a que haya 5 accionistas nomás para hacerlo. O sea, el beneficio es para mucha más gente y el Sí, perjuicio también. Entonces, un poco en los mercados más desarrollados que uno ve, Estados Unidos y demás, ¿qué es lo que pasa cuando baja la acción de Apple? No es que el dueño de Apple nomás es el que pierde. casi todos pierden. Pierde 1 millón de gente que Ujú. compró estas acciones. O cuando gana, El beneficio es el para... beneficio se Sí. reparte para toda esa gente. Entonces,
el mercado de capitales tiene esa capacidad de alguna manera, desconcentrar el poder económico también y facilitar que mucha más gente participe del desarrollo y crecimiento de las empresas, de las economías. Entonces, si vos me preguntás todos estos proyectos, ¿qué ventajas nos van a dar? Y que a lo mejor parte de estos proyectos van a venir con intenciones de generar también mayores inversores a nivel local, y eso creo que va a ser fantástico, digamos. Tenemos que estar impulsando y apoyando este tipo de iniciativas. Esas eran las dos preguntas que tenía Ok. para hacer. La verdad que Bueno, muchas gracias y disculpe también. No, súper bien. Elia, yo le agradezco 15 segundos más para hacerte, pero ya se fue el programa. Hacemos No, hace otro capítulo. Debe hacer falta hacer otro capítulo. No, ahora en serio vamos a ser agradecidos. La verdad, vamos a ser agradecidos contigo. Yo creo que es de súper valioso y súper provechoso para la audiencia todo lo que conversamos hoy. Y nada, agradecerte también, Nicolás, por estar presente una vez más. Y le quiero agradecer a la audiencia porque la verdad que sin ellos no iba a ser esto posible. Así que nos vemos en el próximo episodio de Le Conocas.